tarde, bienvenida a las visitas, los que están por primera vez, los conocidos, que hace tiempo que no los veíamos. Bienvenidos a cada uno, ¿verdad? Y siéntase cómodo en esta casa. Aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, y especialmente en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. En un lugar como este es donde Dios nos puede hablar. Ya adoramos su santo nombre, ya le glorificamos. Ahora esperamos que Él nos vaya a hablar. Así es que tenemos algunos anuncios. El evento para el Día de las Madres, la fecha es este sábado, mayo 7, sábado que viene. La hora va a ser a las 6 p.m., donde queremos que todas las madres lleguen a este lugar, porque vamos a hacerles una cena especial en honor a las madres. Pero es para toda la familia, es para toda la iglesia. Así es que no queremos que se quede nadie. Ese día queremos que todas las madres en especial lleguen, porque queremos festejar el Día de Madres. Sabemos que el Día de Madres es el día domingo, pero queremos nosotros, ya que el día domingo pues es un día muy ocupado, donde pues cada familia ya a lo mejor lleva a su esposa, a su mamá, a un lugar especial. Entonces queremos el sábado, un día antes, festejarlas por parte de la iglesia. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo este próximo sábado 7, aquí en este lugar. Así es que si usted, al menos que ya haya hecho otros planes para ese día, pues siéntase libre, pero si no tiene a dónde estar en ese día, venga aquí con nosotros. Vamos a estar compartiendo una cena especial en honor a las madres, y como digo, es para toda la iglesia. Los solteros, los jóvenes, todos pueden llegar porque es para todos. Y vamos a estar aquí al lado celebrando esa cena. Va a ser una cena nada más, no va a ser servicio, va a ser solamente una cena. Así es que ya desde las 6 de la tarde vamos a estar aquí. Para los que empiecen a llegar, pues ya se les va a estar sirviendo su comida, y pues conforme vayan llegando, pues claro, se les va a ir sirviendo. Así es que ese es el anuncio que tenemos para este próximo sábado. Y también quiero anunciarles, ya que ayer alguien me comentó, ayer mientras estábamos en servicio de jóvenes, ayer tuvimos un servicio de jóvenes glorioso aquí, y mientras estábamos cenando un refrigerio que nos dieron, alguien me comentó que a veces los niños, por estar aquí nosotros, ¿verdad? Saludándolos los unos y los otros, a veces los niños pequeños se salen y andan jugando allá afuera, y los carros están saliendo. Entonces, por casualidad y gracias a Dios, hace como unas 2 semanas a lo mejor, alguien vio que un niño estaba atrás de un carro que ya iba a salir, y el niño estaba amarrándose la agujeta de su zapato, precisamente atrás de la llanta, que el chofer no se dio cuenta que estaba ese niño allí, pero gracias a Dios que alguien vio y fue y le dijo, hay un niño ahí atrás. Entonces imagínense, si nadie ve a ese niño, este hermano le da y el carro lo hubiera pisado, eso hubiera sido fatal. Entonces queremos que este anuncio es tanto para los padres de los niños como para los choferes también. Usted cuando salga, no queremos que salga corriendo como que lleva prisa, porque puede ser que haya un niño atrás. Pero también los padres que tienen sus niños, traten de tenerlos aquí adentro mientras están saliendo la gente. Así es que esto es para todos, tanto para los padres de los niños como los que salen en sus carros, porque queremos evitar, ¿verdad? Algo que podemos evitarlo si todos tenemos cuidado. Así es que eso era lo que yo de mi parte quería anunciar, porque pues ya ve que los accidentes pasan en un segundo, y quisiéramos, ¿verdad?, que todo esté en orden aquí con nosotros para no tener problemas. Así es que ese es el anuncio que yo quería dar de mi parte, ya que ayer me dijeron esa situación que sucedió y no quisiéramos que sucediera ¿verdad?, cosas así. Bueno, vamos ahora sí a escuchar palabra de Dios, y vamos a la escritura en Primera de Samuel capítulo 2, y vamos a estar leyendo del 6 al 10 esa escritura de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 6 al 10. Vamos a estar leyendo
de corrido esos versículos, pero después nos vamos a regresar a leer versículo por versículo detenidamente y hablando algunos puntos muy importantes para poder entender la enseñanza. El título de la enseñanza, yo le puse por título, el poder de Dios. Es el título, el poder de Dios. Y sabemos que Dios, nuestro Dios es Dios de poder. Dios es poder y su poder no tiene límites, porque Él es el Dios todopoderoso. Dios es el Dios todopoderoso. Como dice, vamos primeramente, antes de ir a la escritura, vamos primeramente a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, para entender que Dios es todopoderoso, y después vamos a la escritura que de 1 Samuel. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Por eso yo le puse a la enseñanza por título, el poder de Dios. Dios es el todopoderoso. Y Dios en su poder hace con el hombre como Él quiere. Y nadie puede decirle a Dios lo que debe hacer porque Él es Dios soberano. Dios es Dios soberano. Y Dios hace como Él quiere con el hombre, con las personas y con todo lo que Él creó. De tal manera que no podemos decirle a Dios, Señor, no hagas esto, no hagas aquello, porque nosotros no somos nadie para mandar a Dios y Dios no se va a dejar mandar de un hombre. Pero sabemos que cuando nosotros oramos a Dios, Dios puede contestar nuestras oraciones, pero nuestras oraciones tienen que ser conforme a su voluntad. Hay ocasiones donde Dios hace caso a lo que nosotros decimos, pero es porque Dios quiere tratar con nosotros. Me llama la atención, anoche que tuvimos el servicio aquí, en la enseñanza del hermano Marvin Salazar, en su enseñanza, en su testimonio que estuvo aquí compartiendo con nosotros, él estaba hablando de que en una ocasión, cuando él estaba en Guatemala, dice que él no sentía la presencia de Dios por cosas que sucedieron en su vida, cosas personales. Y él decía que en una ocasión cuando él ya estaba bien decepcionado porque decía que no sentía la presencia de Dios, que no sentía si Dios, como que él sentía que Dios no lo amaba. Y su pregunta era, Señor, ¿será que tú no me amas? Porque eso es lo que pasa cuando nosotros pecamos, aún como hijos de Dios, que a veces tropezamos, caemos, pecamos. Lo que hace el diablo es que nos hace sentir que ya Dios no nos ama. Y Dios ama al pecador. Dios ama a toda su creación. Lo que no ama es lo que nosotros hacemos. Él no ama nuestras acciones erróneas, pecaminosas. Eso no lo ama Él. Pero Él ama a sus hijos, a su pueblo y a su creación. Él ama al hombre. Pero no ama lo que hacemos. Es como nosotros tenemos nuestros hijos. Y nuestros hijos los amamos, se puede decir hasta la muerte. Pero lo que ellos hacen, que no está bien, no les vamos a aplaudir. No les vamos a decir, qué bravo, qué bueno que hiciste ese pecado. No, los vamos a corregir. Y les vamos a decir, eso no se hace. Estás mal. Entonces, así es Dios con nosotros. Él sigue amando. Aunque nosotros pequemos, aunque nosotros le fallemos, Él nos va a seguir amando. Pero no nos va a aplaudir lo que hacemos. Pero lo que hace el diablo, el trabajo del diablo, cuando nosotros pecamos, nos viene la condenación. Y esa condenación es por parte de Satanás. Y el diablo te va a decir, ya Dios no te ama porque pecaste. Ya Dios no está contigo porque ya le fallaste. Pero Dios está viendo nuestras acciones, pero no está de acuerdo con nuestras acciones. Y lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Lo que tenemos que hacer es irnos de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Te fallé, pequé, estoy mal, te pido perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el diablo no nos va a venir a condenar más, porque ya
le pedimos perdón a Dios por lo que hicimos. Pero el problema del ser humano es que cuando se acostumbra a pecar, ya se hace una rutina y ya se contrista el Espíritu Santo y ya después ya no siente nada de Dios. Porque se acostumbra a estar pecando y la práctica al pecado, eso es lo que no es bueno, porque ya entonces ya el Espíritu Santo ya no nos redarguye del pecado, porque ya estamos acostumbrados a hacerlo a cada rato. Ya no hay un redargüimiento. Y viene la condenación y viene el diablo a decir, ya Dios no te ama. Pero aún así, Dios nos sigue amando. El problema es que nosotros no queremos parar de pecar. Y hablando de Marvin, el testimonio de Marvin, estaba diciendo que él le dijo a Dios, ya cuando él estaba ya bien decepcionado porque no sentía nada de Dios, que le dijo a Dios, Señor, si tú me amas, yo te pido, más bien le dijo, te doy 24 horas para que tú me demuestres, para que tú me digas que tú me amas, para que tú me demuestres que me amas. En otras palabras, Marvin como que puso a prueba a Dios para que Dios le mostrara que sí lo amaba. Y en ocasiones cuando nosotros hacemos eso, Dios, con tal de tratar con nosotros, con tal de hacernos entender que Él sí nos ama, Él puede hacer caso a una oración así. Porque nosotros somos ignorantes y a veces estamos tan metidos en las cosas del mundo que se nos olvida a veces que Dios es Dios soberano y que Él hace como Él quiere. Y a veces hacemos estas preguntas a Dios. Pero con todo y eso Dios no se molesta. Porque Dios lo que quiere es hacernos saber, yo te amo. Y a veces Dios nos dice que nos ama, pero a veces estamos tan ocupados, como la enseñanza de Héctor, de que estamos tan ocupados en otras cosas, en lo que estamos haciendo, que ni escuchamos la voz de Dios cuando Dios nos dice, yo te amo, yo te sigo amando. Pero el problema es que estamos sumergidos en el fango, en la maldad, que ni escuchamos a Dios. Y bueno, para no hacerla larga, en el testimonio de Marvin es de que sí, antes de que se cumplieran las 24 horas, dice que vino alguien y que le dijo, Dios te ama. Faltaban minutos, dice, faltaban minutos para las 12, dice, yo decía, Señor, y él estaba solo en su cuarto, en un lugar. Entonces, él ya estaba ya desesperado, dice, bueno, Señor, yo te dije 24 horas, y ya faltan minutos, como 15 minutos para las 24 horas, y entonces, pues, como quien dice, no me vas a hablar. Pero dice que antes de que antes de que llegaran las 12, dice, alguien vino, tocó la puerta, y con algunas situaciones ahí que le estuvo mostrando, a lo último, antes de que dieran las 12, dice, Marvin, Dios te ama. Exactamente lo que él le había pedido a Dios, que le confirmara, le confirmó. Y Dios puede hacer eso, pero en realidad no es necesario que nosotros vayamos a esos extremos para saber si Dios nos ama. Simplemente la palabra de Dios nos dice. Pero a veces porque no conocemos la palabra queremos escuchar a Dios, o que Dios use a alguien, que Dios use a un profeta. Pero Dios nos enseña en su palabra que Él nos ama con amor eterno. Pero a veces queremos que alguien nos lo diga, o que Dios venga y nos diga, yo te amo. Y eso es lo que pasa a veces cuando uno está envuelto en situaciones que después no hayamos ni qué hacer. Situaciones que nosotros mismos nos metemos por el pecado, por la maldad que nos rodea. Entonces, no somos nadie para decirle a Dios qué debe de hacer. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu amor, dime que me amas. No, simplemente hay que entender lo que sí nos ama. Hay que entenderlo y hay que entender a Dios. La palabra de Dios nos enseña quién es Dios. Así es que con esa introducción vamos ahora sí a leer la escritura de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Vamos a leer de corrido y luego vamos a ir versículo por versículo hablando de cada frase. Dice allí el versículo 6, Jehová mata y Él da vida. Entonces usted puede decir, ¿cómo que Él mata y Él da vida? Pues sí, eso es lo que dice la Biblia. Jehová mata y Jehová da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Él hace que la gente muera
que descienda el Seol quiere decir la sepultura, y hace que también algún día va a ser que los que están en los sepulcros suban a resurrección. Vamos a leer el 7. Jehová empobrece, él enriquece, y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo, y él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Es el poder de Dios. Él hace como Él quiere. Hace con el hombre como Él quiere, como dije hace un momento. Y nadie puede decirle qué debe de hacer, porque Él es Dios. Por eso, hablando, vamos al capítulo, al versículo 6, donde empezamos, para ir punto por punto, donde dice que Él da vida, Jehová mata y Él da vida. Jehová mata y Él da vida. Es por eso que el suicidio, hay personas que se suicidan y hay personas que creen que van a ser salvos, pero el suicidio es un pecado mortal. El suicidio, Dios no lo perdona por el hecho de que cuando una persona se suicida, le quita a Dios el derecho de quitar la vida, de quitarse la vida, de quitarle la vida. Porque si Dios mata y Él da vida, cuando una persona se suicida, le está diciendo a Dios, está violando ese mandamiento de Dios, donde Él es el que da la vida y Él la puede quitar. Y nadie puede adelantarse a los planes de Dios. Lo mismo que una persona mata a otra persona, un homicidio, también es un pecado mortal. ¿Por qué? Porque tú le están quitando la vida a una persona que Dios solamente tiene el derecho de quitársela. Ya sea por una enfermedad o por un accidente o las circunstancias que sean, pero el homicidio, el suicidio es un pecado mortal por el cual cuando la persona muere ya no hay nada que hacer. Ya nadie lo puede salvar de donde esté. Y es por eso que Dios es el único, el que tiene el derecho de dar la vida y de quitarla. Por eso los abortos no son, esas leyes del aborto, eso no son aprobadas por Dios. Porque ¿cómo van a quitar la vida a un ser humano indefenso que no se puede defender? Es una vida. Se les quita la vida a esos bebés que están en el vientre de esas madres. Eso es un pecado por el cual Dios que tenga misericordia de personas que hacen eso. Entonces, Él da vida, Él mata y Él da vida. Dice, y Él hace descender al Seol y hace subir. El Seol, como dije en un momento, es la sepultura. Se entiende como la sepultura, aunque también dicen que se entiende que es que el infierno. Pero Él es el que permite que la gente descienda al Seol, pero Él también permite que suban los que tienen que subir. Los que algún día van a resucitar, que ya murieron, es porque Dios va a hacer que suban. De la sepultura van a ser levantados. La iglesia, todo aquel que es hijo de Dios que murió en el Señor, un día va a ser levantado. Dios lo va a levantar. Y Dios es el único que tiene el poder para hacerlo. Él es el único que tiene el poder. Nadie puede hacer estas cosas porque esto es un poder sobrenatural de parte de Dios. Ese es nuestro Dios, Dios Todopoderoso. Sigue diciendo el versículo, bueno, vamos a ir a Efesios capítulo, o más bien a Hechos capítulo 3, versículo del 3 al 15, del 13 al 15. Dios es el que da la vida.
dice ese versículo que leímos. Y aquí en Hechos capítulo 13, versículo 13 al 15 dice, aquí es el apóstol Pedro, trayendo un mensaje a los judíos. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Es lo que le está diciendo a los judíos, a los que cuando ya había resucitado Jesucristo. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí dice que Jesucristo, al que mataron y resucitó, Jesucristo es el autor de la vida. Es lo que está diciendo en 1 Samuel. Jesucristo es Dios y Él es el autor de la vida. Él es el que da la vida, el Señor Jesús. Y ellos lo mataron, pero como Él resucitó de entre los muertos, ahora ya vive. Y Él es el que da vida a los que mueren en Él. Él les da vida. En realidad, el que muere en Cristo no muere, solamente duerme. Entonces, el autor de la vida es Jesucristo. Él es el que da la vida. Y vamos ahora sí a Efesios 2:1, donde dice que estando muertos en delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablando de todo hijo de Dios, que ahora somos hijos de Dios, que nosotros antes vivíamos muertos en delitos y pecados. Antes de venir a Cristo, nuestra vida era un desastre y nuestras acciones eran pecar y pecar. Y como el pecado es muerte, entonces nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por cuanto pecábamos deliberadamente sin ningún temor, porque no conocíamos a Dios. Por lo tanto, como la paga del pecado es muerte, nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y así estábamos todos antes de venir a Cristo, muertos en delitos y pecados. Pero dice aquí que Él nos dio vida a nosotros, cada uno de nosotros, cuando estábamos muertos en esos delitos y en esos pecados. Él nos resucitó de la vida mundana que vivíamos. En realidad íbamos para el infierno porque estábamos pecando por ignorancia, por lo que haya sido, pero estábamos ofendiendo a Dios porque la paga del pecado es muerte. Ahora tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él nos salvó. Él nos está dando el conocimiento de quién es Él y que Él nos ama con amor eterno, y aún si llegáramos a pecar ahora que somos sus hijos, porque podemos pecar todavía a veces consciente o inconsciente, pero tenemos un abogado que es Cristo Jesús, que es el que da la vida, que podemos ir delante de Él, como dije hace rato, y decirle: Señor, perdóname, te pido perdón, ayúdame, dame vida, me siento mal, me siento muerto en mis delitos y pecados, y el Señor nos da vida, porque Él tiene el poder para hacerlo. Estamos hablando del poder de Dios, que solamente Dios puede darnos la vida, y también Él tiene derecho a quitárnosla, como dijimos al principio, como decía el versículo. También en Juan capítulo 11, el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 21 al 25, es Jesucristo hablando con Marta. Sabemos que ahí está, Él es cuando Lázaro había muerto y ya estaba en la tumba, y estaban esperando que Jesús viniera cuando estaba enfermo para que no muriera. Pero resulta que Jesucristo se tardó en llegar, y cuando llegó ya tenía 3 días de muerto. Ya estaba en la sepultura, ya estaba, y decía a su hermana Marta, dice: ya está apesta, ya en otras palabras, se te hizo tarde. Si hubieras venido antes de que muriera, no hubiera muerto. Pero Jesucristo le dice aquí a Marta lo que nos dice a nosotros. Vamos a leer. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que es todo lo que pidieres a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Todo el que cree en Jesucristo, aunque estemos muertos, vamos a vivir. El día que se nos acabe la vida en este mundo, vamos a seguir vivos en un lugar allá en la presencia de Dios. Porque el que cree en Jesucristo nunca va a morir. Dice, aunque esté muerto, va a vivir. Y Dios va a resucitar de entre los muertos todo aquel que murió en Cristo Jesús. Ese es el poder de Dios. El único que tiene poder para levantar a los muertos es Jesucristo. Nadie, ninguna religión enseña que alguien se puede levantar de entre los muertos. Usted puede ver todas las religiones que existen y ninguna religión va a decir que los muertos resucitan en esas religiones que usted puede buscar. Pero Jesucristo sí resucitó y Él también resucita a los muertos y vamos a ser resucitados en el día de la resurrección cuando Jesucristo venga por su iglesia. Ese es el poder de Dios, que nadie tiene, solamente Dios. Por eso le servimos, por eso estamos agradecidos, por eso usted puede derramarse en adoración delante de Dios sin ninguna pena, porque no nos debe dar pena que nos vean que estamos adorando a Dios, a nuestro Dios, a Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Vamos ahora otra vez a 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Ya leímos al 6, ahora vamos al versículo 7, donde dice que Jehová empobrece y Él enriquece. Vamos a la frase donde Jehová empobrece. Proverbios capítulo 24, versículo del 30 al 34. Allí habla de que una persona puede empobrecer estando rico. Dice, aquí es el proverbista, está hablando de una persona que ya sea que tenga sea rico o ya sea que tenga sus bienes, ya sea que haya recibido una herencia, pero como es una persona perezosa, le pasa lo que dicen estos versículos. Dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Aquí es el proverbista. Él está ilustrando una persona, está ilustrando que él va pasando por un lugar donde alguien tenía su viña, alguien tenía su siembra. En aquellos tiempos, pues solamente eso había. Y él va pasando y ve que ya la siembra, ya la hierba estaba cubriendo la siembra, ya estaba el cercado, ya estaba tirado y ya todo, ya la enredadera, estaban los bejucos encima de las plantas, lo estaban cubriendo de tal manera que dice, él se puso a pensar, la persona, el dueño de esa finca que está allí, va a venir a pobreza. ¿Por qué? Después habla de la condición. Que poniendo la mano sobre aquí, dormir aquí, dormir. En otras palabras, está hablando de un perezoso que no le importa que su siembra la esté cubriendo la hierba. No le importa porque lo más le importa es dormir. Por eso dice poniendo mano sobre mano, dormir aquí, dormir allá. En otras palabras, así vendrá la pobreza. Está hablando de una persona que aunque le hayan dejado una herencia, que tenga bienes, porque si es un perezoso no es que nació perezoso, sino que se hizo perezoso desde pequeño. Entonces esta persona que tiene esta viña, si sigue con esa pereza, pues no va a sacar ningún provecho de lo que él sembró. Porque por estar en su pereza, por dormir mucho y por estar en la vagancia, no va a cuidar, no va a cultivar su siembra. Por lo tanto, se va a empobrecer porque de ahí está su sustento y de ahí puede enriquecerse de la siembra. Es por eso que yo alabo a todos los trabajadores. Y yo sé que en esta iglesia, yo creo que algunos trabajan hasta de más, porque trabajan hasta los domingos algunos.
Pero es mejor trabajar que ser perezoso, porque el perezoso va a venir a la pobreza. Porque el que trabaja, pues puede enriquecerse por su trabajo, pero también dice que Dios es el que enriquece. Pero no por el trabajo deje usted a Dios. No por trabajar deje a Dios. Podemos trabajar porque Dios nos da las fuerzas para trabajar, pero también hay un tiempo para servir a Dios, como en este día. Dios también merece que vengamos a honrarlo los días de servicio, como son el domingo a las 5 de la tarde, ya están las puertas abiertas aquí. Es más de antes, porque ya están aquí los de la alabanza. Y los miércoles a las 7:30 empezamos otro servicio también, entre semana, y lo terminamos a las 9. Lo hacemos más corto porque es tiempo, es entre semana y nos cansamos trabajando. Y el viernes también a las 7:30 es el otro servicio. Esos son los 3 servicios que tenemos, pero cada mes, cada fin del mes, más en cada sábado último, como fue ayer, que fue el último sábado del mes, ese día es un servicio especial que los jóvenes organizan por Día de Jóvenes. Digamos que tenemos 3 servicios a la semana y un servicio extra al mes, que es el servicio de jóvenes. Y esos días nosotros venimos a honrar a Dios y esperando que Dios nos hable en cada servicio. Y podemos trabajar, si usted quiere los 7 días, pero acuérdese que se va a cansar, tan siquiera si puede descansar un día o 2. Pero una persona perezosa puede empobrecer fácilmente, porque ¿de dónde va a hacerse rico si no quiere hacer nada? Pero es Dios mismo puede hacer de un perezoso una persona diligente, porque Dios es el que empobrece, pero también es el que enriquece. Dios tiene el poder también de darle habilidad a las personas para que hagan las cosas y que progresen. Él es el que hace todo. Vamos ahora a Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 2. Ya hablamos en Proverbios que Dios empobrece porque una persona no es diligente. Entonces dice Dios que esa persona que no es diligente va a empobrecer, porque es perezosa. Y aquí vamos a ver a un hombre que Dios enriqueció. Este fue el padre Abraham. Dios lo llamó en el capítulo 12 y le dijo: te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel y te voy a bendecir. Y aquí en este capítulo, aquí dice la prosperidad de Abraham, pero fue porque Dios estaba con Abraham. Y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó. Y tenía tanto Abraham que Dios le había dado, que aquí dice cómo era la prosperidad de Job. En pocas palabras dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. No dice que era rico, no dice que era prosperado, dice que era riquísimo. Esa palabra riquísimo es exageradamente rico. En estos tiempos uno puede decir era multimillonario. Y no solamente tenía bienes, no solamente tenía ganado, que en ese tiempo el ganado es como ahora el que tiene un edificio, el que tiene edificios, el que tiene propiedades. En aquel tiempo era ganado. Además de ganado dice que tenía plata y tenía oro, que es lo que siempre ha valido, la plata y el oro. Así es que este hombre era riquísimo, pero fue porque Dios estaba con él. Dios lo bendijo. Cuando Dios lo llamó, era un simple hombre. Pero cuando Dios nos llama, Dios nos puede prosperar, porque Él tiene el poder para dar las riquezas. Pero claro, hay que no dejar a Dios por el dinero tampoco, porque entonces ya ponemos el dinero como nuestro Dios y a Dios lo vamos a dejar, porque dice en Jesucristo que no podemos servir a 2 señores, porque vas a menospreciar a uno y vas a honrar a otro. Entonces tenemos que tener un balance, un equilibrio para buscar a Dios. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la habilidad, pero también Dios nos da un tiempo para honrarlo, para adorarlo, para buscarle. Y así Dios nos va a bendecir, pero siempre y cuando nosotros lo sigamos honrando, lo sigamos buscando. Y Dios nos puede prosperar rápidamente, así como prosperó
a Abraham. Para Dios no hay nada imposible, Él es el Dios todopoderoso. No más que a veces no nos prospera, porque si nos prospera, entonces dejamos a Dios, porque Dios conoce los corazones. Primero Dios tiene que limpiar nuestro corazón de avaricia, de codicia, de amor al dinero, para después prosperarnos, porque entonces no lo vamos a dejar por los bienes materiales. Entonces Dios primero tiene que tratar con nuestro corazón, y yo sé que lo está haciendo aquí en este lugar y en cada servicio. Ahora vamos al versículo 7 de 1 Samuel, capítulo 2, donde dice que Jehová abate y enaltece. El versículo 7, o sea que no se ha terminado el 7. Dice que Jehová empobrece y él enriquece. Y la otra frase es que Jehová abate y enaltece. Son 4 palabras las que tiene ese versículo. Ya hablamos de que empobrece y enriquece, pero también dice que él abate y enaltece. Entonces hay que entender qué quiere decir abatir, porque la palabra abatir, según el diccionario, quiere decir derribar, también quiere decir desalentar y también quiere decir humillar. Eso es lo que quiere decir abatir. Dios abate, Dios derriba, Dios humilla a quien quiere Dios humillar. Y vamos a 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos del 20 al 23, porque aquí había un rey bien altivo, era el rey sirio, y tenían pleito, tenían guerra contra el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y en estos versículos vamos a ver cómo Dios humilló a este hombre, y este hombre llegó a morir humillado después de que él era un hombre altivo, orgulloso y arrogante. Vamos a leer porque aquí es Ezequías y Isaías, el profeta Isaías, haciendo una oración a Dios, porque este rey los estaba amenazando. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, o sea, clamaron a Dios. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Imagínense, un rey bien arrogante. Dice, y así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, porque Sennacherib era el rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido, delante de todas las naciones después de esto. Fue enaltecido el rey Ezequías porque Dios contestó la oración que hizo junto con el profeta Isaías. Pero para que usted vea cómo era de arrogante y orgulloso este rey, en realidad blasfemó contra Dios. Incluso lo quiso humillar con ciertas palabras. Vamos a retroceder en ese mismo capítulo 32, pero el versículo 14 y el 15, porque este rey sirio le mandó unas personas al rey Ezequías hablando en contra de Dios, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y estas son las palabras, algunas palabras que le dijo en estos versículos, porque hay más que le dijo, pero vamos para que usted entienda por qué Dios lo humilló, por qué Dios aún permitió que lo mataran sus propios hijos en un templo donde él adoraba un Dios falso. Dice, él le mandó estas palabras decir al pueblo de Israel. Dice, ¿qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios, hablando de Jehová de los ejércitos, cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano?
Él no sabía con qué se estaba metiendo. Él pensaba que era un Dios falso como los demás, que adoraban las naciones y que siguen adorando. Dice, ahora pues no se engañe Ezequías, hablando del rey de Israel. Ahora pues no se engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mis manos. Estaba retando a Dios, Jehová de los ejércitos. Por eso, lo que leímos, cuando vinieron con estas palabras, pues estaban en realidad diciendo, el Dios de ustedes no va a poder conmigo porque yo tengo más poder. Mis padres aún conquistaron reinos y ellos con sus dioses no pudieron hacer nada. Los destruyeron mis padres, ahora yo también voy a destruirlos a ustedes con mis propias manos porque no va a haber quien los libre a ustedes de mis manos. Porque el Dios que ustedes sirven, en realidad no los va a salvar. Y es ahí donde Ezequías y el profeta Isaías clamaron a Dios. Y Dios mismo mandó, dice que mandó un ángel, como leímos, mandó un ángel y acabó con todo el ejército de este rey Sennacherib, altivo, orgulloso y arrogante. Y murió en un templo que él mismo adoraba a un Dios. Y sus propios hijos lo mataron. Así Dios humilló a ese hombre arrogante que habló en contra de Dios, diciendo que él no era poderoso. Todo aquel que habla en contra de Dios, aunque sea por ignorancia, no sabe con quién se mete, porque Dios es el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero cuando la gente está ignorante, blasfema y hasta maldice a Dios. En su ignorancia, Dios, en su misericordia, en este tiempo de la gracia, Dios los deja que sigan hablando. Pero si no se arrepienten, un día lo van a ver. Así como este rey murió, ellos te van a pagar las consecuencias cuando blasfeman contra Dios, el Dios Todopoderoso. Pero nosotros, como conocemos quién es nuestro Dios, nosotros lo honramos, le glorificamos, lo bendecimos y somos bendecidos por Dios, porque Él es el Dios Todopoderoso. Bueno, pues así humilló Dios a este rey. Así lo humilló. Eso es lo que dice que Dios abate. Esa es la palabra de abatir, derribar, destruir y humillar. Ahora vamos a la otra frase donde dice que Dios abate y Dios enaltece. Otra vez en 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Dios abate, pero Dios también enaltece. Dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Ahora vamos a ver cómo Dios enaltece a una persona. Vamos a 2 de Samuel capítulo 7 versículos 8 y 9. Aquí Dios por medio del profeta Natán le recuerda al rey David de dónde lo tomó para enaltecerlo. Aquí es un profeta hablando con David. Sabemos que David, antes de ser rey, él cuidaba ovejas, él era un pastor. Y era un muchacho joven cuando fue llamado por Dios. Y él estaba tras de las ovejas, pero él era un valiente. Él estaba ya destinado a ser rey. Pero en ese tiempo Dios puso sus ojos en él y lo llamó. Y aquí le recuerda por medio del profeta Natán a David para que se acuerde de dónde Dios lo sacó. Y Dios a veces también nos recuerda a nosotros de dónde Dios nos sacó para que no digamos yo soy más grande. Porque antes no éramos nada. Pero Dios nos trajo de diferentes países a este lugar, a este país, y Dios aquí nos está bendiciendo. Y Dios aquí nos está enriqueciendo. Y Dios aquí tiene sus ojos en nosotros porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero que no se nos olvide de dónde venimos. Que no se nos olviden nuestras raíces. Que no se nos olviden nuestros familiares y nuestra gente, nuestro pueblo, porque ellos también necesitan salvación. Dice, ahora pues, dirás a mi amigo, dirás así a mi siervo, le dice el Dios a Natán. Dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti
he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. En otras palabras, te estoy diciendo de dónde te saqué y hasta dónde te llevé y hasta dónde te tengo. Porque para ese tiempo ya el rey David tenía su reino establecido. Él ya estaba viejo y él, antes de esas palabras, él había puesto en su corazón hacerle un templo a Dios, hacerle un palacio a Dios, un templo, porque decía Dios está morando en tiendas. Dios moraba en tabernáculos y decía, yo quiero hacerle un templo a Dios. Yo quiero hacerle un lugar donde Dios se manifieste. Pero le dijo Dios por medio de Natán, no vas a edificarme templo tú, sino tu hijo me va a edificar templo, y su hijo fue Salomón, después en el futuro. Pero él aquí está diciendo, Dios le está diciendo de dónde lo sacó. En otras palabras, yo te enaltecí, yo te saqué de detrás de las ovejas, ahora tú eres rey, eres príncipe, pero fue por mi mano. Porque yo derroté a todos tus enemigos, no fuiste tú, fui yo. Sabemos que David era valiente, era un guerrero, pero él no podía contra ejércitos innumerables, y Dios estaba con él. Dios también está con nosotros. Nosotros no podemos con el diablo, porque el diablo es espíritu y tiene poder engañoso, pero Dios está con nosotros y Dios nos ayuda a vencer. Dios nos ayuda a vencer cualquier situación, y el diablo dice que está bajo nuestros pies, pero no porque nosotros seamos grandes, sino porque Dios está en nosotros como un poderoso gigante. Así es que Dios es el que enaltece, Dios es el que abate, el que enaltece también. Dios enaltece a aquel que le sirve, aquel que le busca, aquel que le ama. Es al que Dios enaltece. Pero también dice que al orgulloso lo ve de lejos, aquel que se cree mucho, que en realidad no se humilla delante de Dios, sino que cree que por sus propios méritos es grande. Dios quiere que nosotros seamos grandes, pero para darles la gloria a Él. Para que le digamos, Señor, yo soy lo que soy por ti. Estoy donde estoy porque tú me trajiste. No por mis méritos, no por mis habilidades, sino por tu misericordia, por tu amor, porque tú me escogiste, pusiste tus ojos en mí. Es lo que soy, y es que estoy donde estoy, porque tú me has traído. Y de vez en cuando usted dele gracias a Dios. Señor, gracias porque estoy aquí en este país. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque tengo salud. Gracias porque tengo una familia. Gracias cuando usted ore, dele gracias a Dios por todo lo que usted quiera darle gracias. Porque todo lo que tenemos no es porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno. Y nosotros somos malos, pero Él en su misericordia nos ama. Bueno, ya vamos culminando. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, vamos otra vez a 1 Samuel capítulo, en el versículo 8, allí dice que Él levanta del polvo al pobre. En este versículo dice, Él, hablando de Dios, dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dice bastante en ese versículo, pero vamos a de lo que dice al principio. Dice que Él levanta del polvo. Dios en su poder levanta del polvo a cualquier persona. Levanta del polvo a alguien que no es nada. Y dice, y del muladar exalta al menesteroso. Entonces, esa palabra de menesteroso yo creo que no la conocemos muchos, y entonces para eso hay que ir al diccionario. El muladar, según el diccionario, significa, el muladar es un sitio donde se echa el estiércol. Ese es el muladar, según el diccionario. Es un sitio donde se echa el estiércol o la basura. Usted ve los depósitos de basura, ese es un muladar, según el diccionario. Donde usted tira sus bolsas de basura en un tanque grande, en los que viven en apartamentos, ahí se le puede llamar un muladar, un depósito de basura. Un lugar donde se echaba el estiércol en aquel tiempo, donde había ganado, había un lugar donde se echaba el estiércol del ganado. Ese es el muladar. Entonces dice que Jehová
levanta del polvo al pobre que es pobre, que está en el polvo de la tierra, lo levanta y dice, pero del muladar exalta al menesteroso. Entonces, por eso yo quise descifrar esta palabra del muladar. ¿Qué es el muladar? Entonces sabemos que el muladar es un lugar donde se echa la basura o un lugar donde se echa el estiércol. Ahora, ¿quién es un menesteroso? Porque es otra palabra que no se usa mucho. Y son palabras que me gusta ir al diccionario para entender de qué está hablando la palabra de Dios. Entonces, si dice que el menesteroso, ¿quién es un menesteroso? Dice aquí, yo busqué en el diccionario, un menesteroso es una persona indigente, es un homeless, ese es un menesteroso en la Biblia. Es una persona que no tiene hogar, que no tiene un sitio donde quedarse, donde dormir, una persona que usted ve en la calle pidiendo limosna, una persona que no tiene ningún futuro, que vive de pura misericordia. Una persona así, que vive en un muladar, en un basurero, Dios dice allí, exaltar. Dios lo puede levantar a ese vagabundo, y ya ha habido testimonios donde Dios levanta a vagabundos y son tremendos pastores o predicadores evangelistas. Y ellos dan su testimonio de dónde Dios los sacó, de un basurero, de las calles, porque Dios es poderoso para levantarlos y exaltarlos y ponerlos en alto. Dios tiene el poder para hacerlo. Así es que ese es nuestro Dios, que hace estas cosas. Y dice que lo hace para hacerles sentar con los príncipes. Imagínense a un menesteroso, a un homeless, que nadie da un centavo por él, porque nadie en realidad quiere hacerse cargo de una persona así. Pero cuando ese homeless clama a Dios, se arrepiente de sus pecados, de sus maldades, y reconoce quién es Dios, y clama a Dios, Dios lo puede levantar de ese lugar, de ese basurero, y lo puede poner aún con los príncipes. Lo puede poner aún en una posición en el gobierno. Allí príncipes está hablando de líderes que liderean una ciudad o una nación. Y Dios es poderoso para levantar a una persona que esté en esa condición y ponerla, exaltarla y ponerla en alto en una posición aún de gobierno. Dice, para heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. En otras palabras, Dios tiene el poder para sostener este mundo, con más razón para levantar a una persona que está en un muladar. Si Dios tiene el poder para sostener a un mundo que está en el cual vivimos, que dice que el mundo está sobre nada. Los científicos han investigado por qué el mundo se sostiene y nadie se puede explicar. El libro de Job dice que Dios lo sostiene al mundo sobre nada. En otras palabras, el mundo existe por el poder de Dios y Dios sostiene este mundo con el poder de Dios, con su poder. Y todo lo que Él hizo, lo hizo con su poder. Las galaxias, las estrellas y todo lo que vemos y aún lo que no vemos, Dios lo hizo con su poder. Él es nuestro Dios. Por eso nosotros, que somos insignificantes, debemos de glorificarlo, porque Dios tiene sus ángeles que lo honran. Le dicen siempre santo, santo, santo allá en el cielo, pero Él quiere que su creación también le alabe, que también le adore. Y la naturaleza adora a Dios, la naturaleza alaba a Dios. Dice la Biblia que cuando los árboles se mueven, dan aplausos a Dios con sus ramas. Cuando los árboles se mueven, están alabando a Dios. Y dice que aún las aves del cielo, cuando cantan, alaban a Dios. Toda la naturaleza, hay un salmo, creo que es el Salmo 107. Ese salmo habla de la naturaleza que exalta a Dios, que alaba a Dios. No estoy seguro si es el 107, pero nada me vino a la mente, que creo que ese es. Y habla de la naturaleza que misma alaba a Dios. Cómo nosotros, siendo sus criaturas, siendo sus hijos, sus santos, cómo nosotros no vamos a adorar a Dios, a alabar a Dios, si nosotros tenemos conocimiento de Dios. Es por eso que si usted es hijo de Dios, adore a Dios, alabe a Dios, aún en su trabajo, donde quiera que usted ande, dele una alabanza a Dios. Ahí donde usted esté trabajando, donde usted ande, diga, Señor, cuán grande eres tú. Qué cosas maravillosas tú has hecho.
Y esas palabras van para Dios. Usted lo está exaltando con sus palabras. Lo está poniendo en alto. Ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso. A Él servimos. Ahora para concluir, sigue diciendo el versículo 9. El versículo 9, ya vamos a pasar al 9, dice, hablando Dios, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza, porque Dios es el que da fuerzas al cansado. Al que es débil, le aumenta sus fuerzas. Entonces nadie puede decir, yo por mi fuerza soy lo que soy. Él da fuerza a cada ser humano. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dice que Él guarda los pies de los santos. Es por eso que Dios, cuando nosotros estamos en las manos de Dios, podemos andar confiadamente, porque Dios cuida nuestros pasos. Él cuida nuestros pasos para no andar en peligro. Y si estamos en peligro, Dios nos saca del peligro milagrosamente. Vamos a Isaías capítulo 35, versículo 8. Isaías 35, 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es el camino, este es el evangelio. El camino que está hablando este versículo es el evangelio que nosotros estamos predicando. Que si tú eres un hijo de Dios, andas en santidad, andas haciendo la voluntad de Dios, estás en las manos de Dios, tú no te vas a extraviar, porque tú estás en el camino de Dios. Y dice que aunque tú seas torpe, por muy torpe que seas, porque tú amas a Dios, no te vas a extraviar, porque Dios tiene cuidado de ti y Dios va a enderezar tus pasos. Aquí no se trata de qué tan sabios seamos o qué tan inteligentes seamos. Aquí de lo que se trata es de temer a Dios. Cuando tú temes a Dios, aunque tú no seas inteligente, digamos, por naturaleza, pero porque tú temes a Dios, Dios tiene cuidado de nosotros y nos mantiene en santidad, nos mantiene en su camino. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Aquí no, en este evangelio no puede pasar ningún inmundo, porque todos tenemos que vivir en santidad. Dice por él, sino que él mismo estará con ellos. Dios mismo estará con nosotros. Él está con nosotros dirigiéndonos. Dice, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Tú temes a Dios, tú crees en Dios, crees en Jesucristo. Mientras tú sigas creyendo en Jesucristo, clamando a Jesucristo, clamando a Dios, tú no te vas a perder, porque Dios te mantiene en su camino. No depende de qué tan inteligentes o sabios seamos. De lo que importa es que temamos a Dios, que le busquemos cada día y que estemos en su presencia, y Él va a dirigir nuestros pasos en este caminar, en el evangelio. Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová quiere decir, confía en Dios. Confía en Dios, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios con todo tu corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en ti mismo, no te apoyes en tu inteligencia, sino apóyate en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mientras tengamos nosotros temor de Dios, mientras confiemos en Dios plenamente, Él va a enderezar nuestros caminos, Él va a enderezar nuestros pasos. Si vamos medios torcidos, Él nos va a traer al camino adecuado, porque nosotros confiamos en Él. No nos dirigimos nosotros mismos, sino que Él nos dirige con su Santo Espíritu. Porque confiamos en Él, porque
no confiamos en nosotros, sino confiamos en Dios. Y Él nos va a dirigir. Vamos a Isaías 52:7. Y luego vamos al versículo 10 para terminar de Primera de Samuel capítulo 2. Pero aquí Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión, tu Dios reina. Dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian este evangelio. Para Dios, una persona como usted y como yo, que somos sus hijos, que anunciamos la palabra, que le predicamos a otros el evangelio, dice que para Dios son hermosos nuestros pies, porque llevamos las buenas nuevas, porque le decimos a otro: mira, conocimos a Dios, conocí a Dios, ahora tengo paz. Y cuando tú le dices a otra persona, le testificas de Dios, Dios ve tus pies hermosos, aunque estén llenos de hongos, aunque estén llenos de callos, aunque estén chuecos, qué sé yo, con zapatos no se sabe, ¿verdad? Pero dice que para Dios son hermosos los pies de sus santos, de sus hijos, de los que traen buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. Para Dios somos su especial tesoro. Y nuestros pies son hermosos porque estamos en su santidad, en su camino. Él va a tener cuidado de nosotros. Él va a tener cuidado de su pueblo siempre. Por último, vamos a 1 Samuel 2:10 para terminar el versículo que leímos al principio, al último. Y ahí terminamos la enseñanza. Esa ha sido la enseñanza. Dice, hablando de Dios aquí, dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos, porque Dios es poderoso, Dios puede tronar desde los cielos. Dice: y Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí está hablando de Jesucristo. Aquí el ungido es Jesucristo. Dios está allá en el cielo en su trono, pero Dios tiene a su ungido, a Jesucristo, y por medio de Jesucristo Dios reina. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Aquí este versículo está profetizando que Jesucristo iba a venir y que es el ungido de Jehová. Y Jehová lo va a exaltar, y el poderío de su ungido es en el que estamos nosotros, es el evangelio de Cristo. Estamos en el evangelio de Cristo, y Jesucristo es el Rey de reyes. Él es el ungido que está anunciando este versículo. Así es que estamos en el camino correcto. Tenemos un Dios poderoso, y este Dios que tenemos nosotros no es un Dios hecho de metal, de bronce, de oro, ni de plata, ni de yeso. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y el omega, el principio y el fin. Este es el Dios que servimos nosotros, hermano. No se avergüence de quién es usted ni de quién es su Dios, porque tenemos un Dios todopoderoso y somos sus hijos y somos su especial tesoro. Así es que no se agüite, decimos los mexicanos, porque Dios está entre nosotros, dirigiéndonos, llevándonos a esa patria celestial. Tarde o temprano Él va a venir por nosotros, esperamos su venida. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Ese ha sido el mensaje, y que Dios bendiga su palabra y que siga llenándonos más de su entendimiento para entender su palabra como Él la tiene escrita. Así pasen los adoradores y usted siga meditando allí en Dios, en usted. ¿Quién es usted? Dios nos ama con amor eterno. Decía Marvin ayer en su testimonio, dice, en esa condición en la cual yo estaba, dice, cuando yo sentía que Dios no me amaba, que yo no era nadie, dice, yo pasaba por un mercado, había moscas, había suciedad, y yo sentía que a mí me gustaba pasar por allí, dice él, porque yo sentía que yo pertenecía a ese basurero. Pues de allí lo levantó Dios. Dios le dijo, yo te amo. Aunque él le gustaba ya la suciedad, porque así se sentía y se sentía que merecía estar allí,
pero tú no mereces estar en un muladar, tú no mereces estar en un basurero. Y si allí estabas, Dios te levanta para exaltarte y ponerte aún en una posición de príncipes. Ahora Marvin testifica y nos enseña que hay personas que así se sienten, que están allí en un basurero, pero Dios nos sigue amando y Dios nos va a levantar de donde estemos porque lo amamos. Y si el diablo nos ha derribado, como el mensaje de ayer de Marvin, no estamos destruidos, estaremos tirados pero no destruidos, y Dios nos puede levantar de ese lugar donde estamos. Si así te sientes tú, dale gracias a Dios por su palabra, por este mensaje. Y si tú quieres pasar enfrente a recibir la oración, podemos orar por ti. Yo no sé cómo tú te sientes, solamente tú sabes, pero sí te quiero recordar, Dios te ama, Dios nos ama, y lo que tú hayas hecho, pídele perdón a Dios. Si ofendiste a Dios, pídele perdón y dile: Señor, aquí estoy, tú me hablaste, tú me amas, te adoro, te sirvo, y ayúdame a permanecer firme hasta que tú vengas. Cierre sus ojos y vamos a adorar a Dios con este canto antes de despedirnos. Gracias, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Sí, Espíritu Santo, tú eres nuestra fuerza, eres nuestra ayuda. Ven a este lugar, ministra a cada corazón, a cada vida aquí presentes, las visitas. Trata con cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a nuestra condición, Señor. Tú tienes el poder para cambiarnos, Señor. Tú eres el único que nos puede cambiar, Señor, para servirte, Señor, para honrarte, para bendecir tu santo nombre, Señor. Tú puedes cambiar nuestra mente, nuestro corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne, Señor. De una mente torcida a una mente sana, Señor. Que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a nuestra necesidad, Señor. Te necesitamos, Señor. Y gracias porque tú nos has hablado. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ha enseñado en esta tarde que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú estás con nosotros y que tú nos amas, que tú tienes cuidado de nosotros, que aunque seamos torpes, no nos vamos a extraviar de este camino que es el evangelio de salvación.
Gracias te damos, Señor. Sigue tratando con cada uno, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Y que podamos un día, Señor, ser levantados a esa patria celestial, porque somos tu iglesia y estamos esperando tu venida, Señor. Que cuando vengas estemos preparados para el arrebatamiento, Señor, que ya prontamente se acerca, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares, guía nuestros vehículos, quita todo tropiezo, todo accidente que el enemigo quiera provocar, que podamos llegar con bien, Señor, a nuestro destino, y que tú sigas tratando con nosotros en el camino del día de mañana, en nuestro trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el miércoles a las 7:30. Todos los que puedan llegar, aquí estaremos. Dios les bendiga y salúdense los unos a los otros.